Una primera entre Rabei Osman y Fatih Mansour, un hombre de Túnez, hombre de Túnez que había sido detenido, que se encontraba en compañía de Yahya cuando este último fue arrestado. Y era un tunecino llegado desde Francia para encontrarse con Rabei. Y le detuvimos porque había sido encontrado con papeles falsificados durante el control. La segunda conversación fue escuchada entre Rabei y Yahya cuando se habían juntado a propósito en la misma celda. En particular, en esta segunda conversación, Rabei le dice a su discípulo Yahya, le hace jurar que no le traicionaría nunca y que no confesaría, no divulgaría las confidencias que él le había hecho con anterioridad. En este caso pensamos que estaba claramente refiriéndose a las confidencias sobre el atentado de Madrid. Durante la misma conversación, asimismo, Rabei intentaba tranquilizar a su discípulo. Le decía que se quedase tranquilo porque no le pasaría nada, que saldría mañana de la cárcel. Le dijo, me han involucrado por los hechos de Madrid y me condenarán a 30 años. También le pidió que le encontrase un abogado islámico. Sobre todo, le daba miedo poder ser trasladado a España o expulsado y devuelto a Egipto. Hubo una conversación ya en vía Chiaserini a primeros de junio entre estas dos personas, entre Rabei y Yahya, que le menciona acerca de la utilización de un secador de pelo. Sí, fue una conversación medioambiental que pudimos escuchar en el interior de esta nueva vivienda donde acababan de trasladarse Rabei y Yahya. Especificó que, como hemos podido escuchar gracias a los teléfonos, que su mudanza era inminente, habíamos actuado anticipándoles, poniendo los micrófonos antes de que ellos llegasen a la vivienda. También durante esta conversación, que si no recuerdo mal es del 1 o del 2 de junio, se habló de... Un segundo. Se hablaba en general de jihad. Siempre los temas eran entre Rabei y Yahya, siempre eran los mismos. En sustancia era un monotema. Rabei hablaba constantemente de mártires, de jihad, de los grupos yihadistas, de los hermanos que se encuentran en Siria, en Afganistán, se encuentran en Irak, en Chechenia. Y en este contexto había hecho referencia. No pudimos entender si por experiencia personal, porque lo había visto, ya que en otras conversaciones se había hablado de su experiencia en Afganistán, o si alguien se lo había contado,
dijo que entre los medios a disposición de estos grupos, en particular de Al-Qaeda, se encontraba una sustancia venenosa particular que se iba a difundir a través de un secador de pelo. ¿Es cierto que esto se refería a la utilización de armas no convencionales, según indicaron ustedes en su informe? Que se refiriese a armas no convencionales, no lo puedo decir con seguridad. O sea, está claro que la referencia era evidentemente a sustancias venenosas para utilizar en el aire. O sea, un discurso general, por lo que hemos podido entender, sí, su señoría tendría que considerar que este hombre siempre hablaba de estos movimientos. Y es que estos movimientos pudiesen tener algo venenoso, alguna sustancia. Y sobre esta cuestión me gustaría también añadir que en las anteriores actividades de investigación realizadas por nosotros y también con encuentros internacionales con otras autoridades y fuerzas armadas, ya hubo experiencia de adquisiciones de material y de información sobre la experimentación en Afganistán con sustancias venenosas como el cianuro, que podía ser utilizado como gas durante eventuales atentados. Sin embargo, yo no puedo decir si efectivamente estos tenían en sus manos este tipo de sustancia. Es cierto que igualmente Rabey estuvo enseñando a su discípulo la utilización de documentación inauténtica palestina. Sí, más que eso, y no solamente a su discípulo, él sugería a los demás declararse ciudadanos palestinos durante los controles, precisamente porque viniendo de Palestina se podía obtener un beneficio mayor en Europa, porque los palestinos en la mayoría de los casos gozan de un estatus de refugiados. Y me gustaría también decir que Yahya, en efecto, cuando le controlaron, al momento de la detención, declaró ser ciudadano palestino y proporcionó documentos falsos con el nombre Payumi Yahya. Esto también pasó con otras personas en contacto con Rabey. El mismo Murad de Bélgica había declarado ser ciudadano palestino con el nombre de Rashi Mohammed. Rashi, por casualidad, corresponde a Rashi, que era el nombre del otro Mohammed. Y el mismo Rabey, según lo que hemos podido averiguar con la policía alemana, en 1999, digamos la primera, que es la primera señal de la presencia en Europa de Rabey, él intentó desde Alemania entrar clandestinamente a Francia. En ese momento le controlaron y le devolvieron a Alemania.
En Alemania le asociaron temporalmente a un centro de permanencia temporal en la ciudad de Lebach. Rabey en ese momento declaró frente a las autoridades alemanas ser ciudadano palestino y dijo que se llamaba Mohammed Abdullah Fayyad, nacido en Daza, Palestina, Gaza, el 22 de julio de 1979. ¿Les consta a ustedes algún tipo de relación entre Rabey y Fuad telefónica? Fuad el Moravit. Sí, había contactos telefónicos entre Rabey y Fuad. En particular, grabamos un intento de llamada el 17 de abril de 2004, cuando Rabey intenta llamar a Fuad a su tarjeta española. Sin embargo, en este caso no hubo conversación alguna. Probablemente porque por aquel entonces no sabía que Fuad ya había sido detenido, si no recuerdo mal. De todas formas, encontramos también los números de teléfonos de Fuad en las agendas de Rabey. Y hay también varias referencias a Fuad en las conversaciones telefónicas. Por ejemplo, en las conversaciones con Murad. En la agenda de Rabey igualmente se halló el número de teléfono de otro procesado en esta causa que se llamaba Basel Galiun. Sí, encontramos también el número de teléfono español del siriano Basel Galiun. De Moana y Mutaz al-Malad Abbas. Di Moana y Mutaz al-Abbas. Sí, ese también. ¿Y del Arbi Ben Salam? Puedo decir que gracias al análisis de todas las tarjetas de la agenda que encontramos en las manos de Rabey, encontramos distintas referencias y contactos con España. Voy a mencionar todos los contactos, por lo menos lo que a mí me resulta. Basel Galiun, Fuad al-Morabi Tamgar, Faisal Alush, Tony Adal-Milen Analaf el Turco, Molan al-Malad Abbas y Mutaz al-Balad Abbas. Mohammed Badr Din Alakat, Khaled Zeimi Pardo, Mohammed Kafarn, Ahmad el Sudanés. Naturalmente también estaba Chabaru Morad. Esto por lo que se refiere a
los contactos españoles. Luego hay una serie de contactos comunes que él tenía con personas acusadas en este juicio, o sea, contactos comunes con Saran el Tunecín, Muhammad al-Abbas. Hay muchísimos. Luego había una serie también de contactos en Europa con personas que habían surgido en contextos relacionados con grupos terroristas internacionales. Por ejemplo, encontramos un número alemán que, según la información que nos ha comunicado la autoridad alemana, ha sido utilizado entre el 2002 y el 2003 por el extremista egipcio Usama Sadiq Ali Ayoub. Es uno de los miembros más influyentes de la Jihad islamista egipcia, condenado en su patria a trabajos forzosos por actividad terrorista. En Alemania goza del estatus de refugiado político. Está activo en la mezquita de Minden. También encontramos, siempre por lo que se refiere a este personaje muy conocido en la zona de Italia, por ejemplo, le conocemos muy bien porque llegó y ha hecho conferencias a cargo del Instituto Islámico. Entre otros números que encontramos, entre los contactos de Rabey había también aparecía el nombre Makawi Mokhtar, que llevaba un indicado al lado Holanda. Este número, según la información que tenemos, gracias al contacto con las autoridades de Holanda, se encontraba en la disponibilidad de un argelino que se llama Dadi Meki. Esta persona fue detenida en 2002 en Holanda porque formaba parte del grupo de Eindhoven, que es un grupo de jóvenes jihadistas que prácticamente encontraba personas para enviarlas a cumplir atentados suicidas en las zonas de conflicto. Y durante esta investigación también se encontró también el testamento de Dadi Meki que él había dejado. Naturalmente encontramos también el número del Sheikh Salam bin Aoud, el cheque saudí con el que mantenía contactos para discutir sobre temas religiosos. Es un personaje muy conocido, es uno de los ideólogos radicales más escuchados en lo que es el panorama yihadista. Se menciona también al mismo Bin Laden. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. Se interrumpe la sesión hasta las 4:30 de la tarde.